Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Boluda Aparicio. Soy médico residente del Hospital Universitario de Canarias en Tenerife, en España, dentro de la especialidad de cirugía general y digestivo. Antes de comenzar todo esto, quería agradecer a los organizadores del tercer Congreso en Ciencias Sanitarias la oportunidad que me da de dirigirme a ustedes y de hablar de este tema. Quería agradecerles también su invitación porque desde que la recibí pues me fascinó la idea que tienen como filosofía de poder llegar a todos los hogares con una conexión de internet, independientemente sobre todo de quién sea su receptor, da igual que sea un médico, un enfermero, un fisioterapeuta, un personal de cocina, un personal sanitario, un sanitario, en fin, celadores, psicólogos, un largo etcétera, con un único fin que es la divulgación científica a personas que realmente tienen inquietudes. Sin más, les voy a presentar esta humilde ponencia. He intentado hacerla comprensible y resumida, sobre todo eh, porque es un tema que podríamos estar mucho tiempo hablando de él. Es un tema que se va actualizando con el paso de los meses, cada año. Incluso que hay pacientes que se le tiene un tratamiento individualizado según va respondiendo a una terapia u a otra. Por lo tanto, es realmente complejo. Básicamente he dividido esta ponencia en tres partes. La primera es una parte bien definida que trata de justificar la importancia de este tema. La segunda es una parte centrada en el tratamiento quirúrgico, muy resumido sin entrar en detalles ni siquiera vasculares o anatómicos, simplemente a grandes rasgos describir un poco pues, cómo se trata quirúrgicamente el cáncer colorectal y con una pincelada de tratamiento de no adyuvancia y de adyuvancia recomendada, sin más. Y la tercera parte, que es la más extensa y fundamental de esta ponencia, es un bloque fundamental, como les decía, que va a hablar de las prótesis colónicas, de la utilidad que tienen, de la controversia, de los últimos estudios que hay, de los estudios que hubieron previos, por qué está esa controversia, cuáles son los estudios que hay en marcha, para qué valen. En fin, es una parte realmente interesante. Ahora que les conozco y ustedes me conocen a mí, pues voy a quitar mi imagen y vamos a empezar con la presentación, que es lo que realmente importa, lo que le quiero transmitir. Eh, como, como les decía, eh, empezamos un poco por la epidemiología eh, del cáncer. El cáncer, dentro de los datos epidemiológicos del cáncer obtenidos de la Sociedad Española de Oncología Médica, SEOM, en referencia a Globocan en el Observatorio Internacional del Cáncer, se puede decir, se afirma que hay un aumento estimado de los casos nuevos de cáncer y que aumentarán esta incidencia hasta los 29,5 millones al año en 2040. Eh, el diagnóstico por tumores a nivel mundial en ambos sexos en 2018 aparece en esta posición, en tercera posición, el cáncer colorectal con un 10,2%, solo por detrás, fíjense, del de mama y el de pulmón. Eh, según la Comisión Europea, en su sistema de información sobre el cáncer, ya centrándonos un poco en nuestro continente, un poco en los países del entorno de la Comunidad Económica Europea, la incidencia en 2019 por cada 100.000 habitantes en ambos sexos se muestra una disparidad entre los países. De hecho, eh, esto nos puede venir, nos puede darle luz a que realmente existe un carácter multietiológico del cáncer, pues ya son hábitos dietéticos, el screening poblacional, los factores genéticos, etcétera. De tal forma que en Hungría, Noruega, por ejemplo, presenta una incidencia mayor, que son los que mayor incidencia muestran, y Suiza y Austria una incidencia menor, los que menos. Respecto a la mortalidad, sin embargo, cambia. En ambos sexos, Eslovaquia, Hungría y Croacia
destacan con una mayor mortalidad, son los que mayor mortalidad tienen. Y en el lado afortunadamente contrapuesto, los que menos, los que tienen la suerte de tener menos mortalidad, aparecen los países de Austria, Finlandia y Suiza. Los diferentes datos expuestos son con objeto ilustrativo de contextualización del problema y en ningún momento se pretende teorizar explicando las diferentes cifras de incidencia y de mortalidad, sino simplemente pues una visión muy global de cómo está la incidencia del cáncer en Europa. En España, siguiendo un orden jerárquico decreciente, en España, mi país, destaca que de forma general, según también el mismo Observatorio del Cáncer de la Comisión Europea, destaca que de forma general, como les decía, el orden de mayor a menor incidencia en el número de tumores diagnosticados en ambos sexos es de primero el de próstata, el segundo el de mama y el tercero el de cáncer colorectal, igual que a nivel mundial. Sin embargo, respecto a la mortalidad, es el segundo, solo después del cáncer de pulmón. Es decir, supera en mortalidad al cáncer de mama y al de próstata. Entrando en la diferenciación de género o la incidencia oncológica, la incidencia oncológica varía si es en población masculina o femenina. Así, en hombres de mayor a menor incidencia destaca primero el de próstata, segundo el de colon y recto, tercero del pulmón y cuarto el de vejiga, destacándose que recientemente el cáncer colorectal haya superado al de pulmón. Esto, bueno, pues igual es debido al cambio de hábito tabáquico que está experimentando la sociedad en las últimas 2 décadas, entre otros factores, que se está, pues bueno, pues ya saben todos ustedes, en España ha habido una lucha contra la publicidad tabáquica, está prohibido el tabaco, no se puede fumar en espacios públicos, en fin, todo esto, pues ya se ven repercusiones a nivel sanitario, en este caso hombres, que eran los mayores fumadores, ya se ve que hay un descenso de este cáncer. En mujeres destaca de mayor a menor número de cáncer, primero el de mama, segundo el de colon y recto y tercero el de pulmón, cuarto el de útero, en contraposición evidentemente al hombre. Se espera que el de pulmón aumente por el inicio tardío del hábito tabáquico en las mujeres con respecto de los hombres, entre otras. Destacando además la mortalidad del cáncer colorectal en un segundo puesto. Dentro de su etiopatogenia, bueno, pues cabe destacar que en su inmensa mayoría el cáncer colorectal tiene una etiología esporádica. No hay una traducción genética y su causa puede ser debida a muchos factores, como pues, no sé, pues puede ser la dieta, mutaciones puntuales, el estilo de vida, etcétera. Lo que sí que se sabe que el 70% pues tiene un carácter esporádico. La agregación familiar existente en un 25%. ¿Eso qué quiere decir? Que de todos los cánceres colorectales que no cumplen estrictamente los criterios de herencia, que no siguen un patrón de herencia claro, pero que pueden ser, pues bueno, pues un cúmulo de mutaciones, alteraciones genéticas, etcétera, que ya hay una agregación familiar. ¿Vale? Y luego los que son estrictamente hereditarios, tan solo es un 5%, son los que sí siguen una herencia mendeliana y que podrían ser como por ejemplo, bueno, son el 5%, pero dentro de ellos podría destacar el síndrome de Lynch, con un 2% de ese 5% que les estoy mostrando, que es una afectación, como ustedes ya saben, de herencia autosómica dominante con una penetrancia incompleta debido a la inestabilidad de microsatélites que favorece la aparición de cáncer, no solo el de colorecto, sino también en menor medida el cáncer de endometrio, el de ovario, estómago, intestino delgado, un largo etcétera, pasando, en fin, pues cerebro, próstata, páncreas, tracto urinario, incluso piel. Otra enfermedad familiar hereditaria, la poliposia adenomatosa familiar, que constituye un 1%, son enfermos con poliposia adenomatosa familiar con una herencia autosómica dominante de penetrancia variable. Presentan cientos de pólipos de colon y una incidencia cercana al 100% de desarrollo de carcinoma colorectal.
Hay más, la enfermedad inflamatoria intestinal, la mutación MUTI. La mutación MUTI, por ejemplo, es una poliposis colorectal asociada con un síndrome autosómico recesivo caracterizado por el desarrollo de adenomas colorectales. Pero bueno, fuera de esas enfermedades, que constituyen en total un 5%, lo más importante que cabe reseñar es que el 70% pues es de característica esporádica. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos hacer cosas por evitarlo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues son básicamente los que les estoy poniendo en esa pantalla. Pues si hay un síndrome hereditario, pues hay que ver la historia personal, hay que ver, analizar pólipos adenomatosos con control, pues hay un factor de riesgo el tener ya familias con esa afectación, que uno tenga una enfermedad inflamatoria intestinal, que hayan tenido tratamiento previamente con radioterapia en tejidos cercanos al colon. En fin, ser hombre hay descrito una mayor incidencia de cáncer colorectal. El hábito tabáquico está claramente relacionado con el cáncer colorectal. Incluso la bacteriemia por el Streptococcus bovis, que hace endocarditis. Es muy curioso, porque es un estreptococo, ya la mayoría de ustedes lo conocerán, es un estreptococo que hace infecciones en las válvulas cardíacas y que aparece en los intestinos de los rumiantes, pero que también puede formar parte en la flora intestinal humana. Pues es curioso que se relacione también con el cáncer colorectal. Pero también tenemos factores protectores que no solamente nos van a hacer luchar contra el cáncer colorectal. Uno de ellos es el ejercicio físico, que ayuda y que parece que protege al cáncer colorectal, estimula el peristaltismo, estimula la no obesidad, etc. La dieta rica en fibra, que ayuda al no estreñimiento, aunque no hay estudios concluyentes. Independientemente de que no hayan estudios concluyentes, pues bueno, pues se recomienda una dieta rica en fibra. Y fíjense, uno de los que más está demostrado que protegen son pues en este caso el ácido acetil salicílico y los AINES, que son inhibidores de la COX-2 y que son útiles también en la profilaxis de los síndromes hereditarios. Bueno, respecto a la histología y estadiaje, en su mayoría, en un 95%, la anatomía patológica nos viene con resultado de adenocarcinoma. La histología del estadiaje en el cáncer colorectal es fundamental para el tratamiento. Lo vamos a ver más adelante, aunque es un poco un tema muy arduo, pero voy a intentar explicarlo de una manera sencilla. El estadiaje básicamente se mide según la afectación en profundidad de la neoplasia, de dentro a fuera de la luz intestinal. La parte de dentro, como les pongo aquí, pues es la mucosa. La mucosa, por aquí pasaría las heces, en la luz intestinal, la mucosa, la submucosa, la capa muscular y por fuera estaría el vaso sanguíneo y estaría la serosa. Son de dentro a fuera las capas. Aquí tenemos la imagen del cáncer, pues estos serían los primeros estadios, sería pues un T1, pero lo vamos a ver ahora. Los estadios, el estadio 1 equivaldría a un T1 que invade la lámina propia y la submucosa. El T2 sería hasta la muscular propia incluida. El T3 ya llegaría a la serosa o la adventicia y el T4 invadiría estructuras adyacentes pericolorectales, pero con una N0. El N nos dice el número de ganglios afectados. Por tanto, el T4 podría ser T4A si atraviesa el peritoneo visceral y T4B si invade o está adherido a tejidos adyacentes. El estadio 3 sería cualquier T pero con ganglios positivos, es decir, un T1 que solo afecta a las primeras capas, pero que sin embargo tiene una afectación ganglionar, ya pasaría directamente a ser estadio 3. Aquí ya no importa tanto la profundidad de afectación de las capas, sino si hay o no afectación ganglionar, pudiendo ser N1A si afecta un ganglio o N1B si afecta a 2 o 3 ganglios regionales y así sucesivamente. Esta complejidad de estratificación es debida a que se podrá determinar un tratamiento mucho más preciso y además en clasificar el cáncer colorectal en temprano, en localmente avanzado
y avanzado, variando evidentemente su pronóstico. Así, por último estadio, el estadio 4, que sería cualquier T con cualquier N, incluso cero, que no se haya visto en la histología, pero que tenga una metástasis a distancia, M1, ya se considera un estadio 4. ¿Vale? Es decir, puede ser una metástasis en un órgano a distancia sin afectación peritoneal, M1A. Si es M1B sería metástasis en dos órganos a distancia sin afectación peritoneal, metástasis en órganos a distancia. Y M1C una afectación peritoneal sola o con metástasis a distancia. Una metástasis a distancia, en resumidas cuentas, es la de peor pronóstico, porque ya ha pasado la parte localizada, donde la cirugía actúa realmente de una forma eficaz, a la parte distante, con lo que eso conlleva, con un estudio de extensión que vamos a ver más adelante. Cuando se hace una resección quirúrgica de la neoplasia colorectal, sus resultados inmediatos pueden ser R0, R1, R2. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues R0 es la ausencia del tumor residual. Se ha quitado por completo. Nos hemos quedado satisfechos. No queda tumor. Puede ser R1. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un tumor residual microscópico que nosotros en la cirugía no hemos visto. Incluye aquellos casos que a nivel microscópico se ha visto una perforación, es decir, se ve en el laboratorio que la pieza está perforada y que ha quedado un remanente a nivel microscópico. Y R2 es aquellas cirugías que nosotros sí que estamos viendo que está quedando un remanente tumoral. Es decir, queda un tumor residual macroscópico. No ha podido reseccionarse por completo el tumor. Ya ha quedado lo que llamamos, igual vulgarmente, una pastilla tumoral en el paciente. Y eso no es que no hayamos querido quitarlo, sino que probablemente, comprimirá otras estructuras vitales que no se pueden tocar, pues una arteria, es decir, es cuestión de vida o muerte y no se pueden reseccionar. Ante la sospecha intraoperatoria de que sea un T4, ¿vale? La actitud quirúrgica es la resección en bloque más que la disección de estructuras. Se ha visto que entre la resección en bloque versus la separación de estructuras, se ha visto que la supervivencia aumenta si se hace cirugía en bloque, porque se ha objetivado que el 40% tiene invasión de estructuras vecinas. Como sabemos que hay un alto porcentaje que va a tener invasión de estructuras vecinas, pues se hace la resección, se recomienda esa resección en bloque, porque además la supervivencia del paciente es mayor. Tanto que hay estudios que nos dicen que la supervivencia en bloque versus la de separación de componentes cambia del 50 al 17%, es decir, una separación en bloque ofrece una supervivencia del 50% y una separación de componentes el 17%. Existen otros parámetros de calidad de la cirugía. Los ganglios, pues se establece un mínimo número de ganglios reseccionados y son 12. Está relacionado el número de ganglios estudiados en busca de metástasis con la supervivencia en el estadio 2. Muy importante esa relación. Aquí un inciso a esta ponencia. Todo lo que parece ahora que estoy contando de forma muy resumida, de forma como que no va relacionada con la ponencia en sí, está muy relacionado con el objetivo final de esta ponencia. Es decir, lo que estoy contando del número de ganglios, de la histología, el estadiaje, la perforación, está muy relacionado con las prótesis mecánicas autoexpandibles colónicas y cuáles son sus indicaciones. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a centrarnos que enseguida me emociono y dejo y les aburro. Miren, la tasa recidiva local va a variar evidentemente, yo sé que esto ya lo saben, de uno por sentido común. En medicina a veces todo es sentido común. Si uno tiene un estadio pequeño, es decir, un estadio 1, se ha localizado el tumor, pues evidentemente la tasa recidiva local va a ser baja. Si uno tiene un estadio 3, pues en este caso del 7 al 10% va a tener una tasa de recidiva local alta y lo puedo extrapolar a la recidiva, pues, una afectación a distancia, o lo puedo extrapolar al pronóstico de supervivencia a los 5 años.
Eso es también sentido común. Cuando uno tiene un estadio 1, pues la probabilidad de estar vivo en 5 años de la supervivencia, ojo, supervivencia libre de enfermedad, no vale que yo esté vivo y que esté con un cáncer que me tenga en la cama o que no pueda moverme. Es decir, libre de neoplasia, tenemos entre un 85 y 95% en el estadio 1. Va bajando cuando uno sube de estadio, va bajando. En el estadio 3 presenta del 30 al 60%, el estadio 4 pues será inferior al 10%. De esto le quería hacer pues, un inciso, sobre todo porque en el estadio 4, que es el peor, y que la supervivencia estimada en realidad era inferior al 10% en los 5 años, pero que sin embargo actualmente hay una importante mejoría debido a la cirugía de las metástasis hepáticas, pulmonares y a los nuevos tratamientos quimioterápicos. Por tanto, entre las variables patológicas, la más significativa es sin duda la presencia de metástasis ganglionares. El carcinoma colorectal, su vía de diseminación es la hematógena, por eso el lugar de mayor probabilidad de metástasis es el hígado, siendo la más frecuente. Otra variación es la afectación del recto medio e inferior que puede metastatizar en pulmón por motivo de vascularización. ¿Esto por qué es? Porque existe un drenado directo en vena cava que va directamente a la aurícula derecha, de esta al ventrículo derecho y por lo tanto del ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar pasa a todo el territorio pulmonar, haciendo una siembra neoplásica, que fíjense que empezó en el recto y que no pasa por el hígado porque la vascularización es diferente. El resto del drenado venoso va a la vena porta, es decir, todo el marco cólico, todo el intestino delgado, va a la vena porta y de esta va al hígado. Por tanto, la localización del tumor en el colon sigue, como hemos dicho, el lugar de mayor frecuencia es el hígado y además la localización del tumor en el colon sigue un orden de frecuencia, que es la que aparece en pantalla. ¿Dónde más aparece el cáncer colorectal? Pues en el recto y en el sigma. Le sigue el colon ascendente y el ciego, el transverso el tercero y por último el descendente. A veces, bueno, se mezcla un poco descendente con recto sigma. Con recto no, con sigma. No se sabe muy bien dónde si es descendente distal o sigma proximal, pero bueno, básicamente está muy bien medido por centímetros y sobre todo por territorio vascular. La clínica, muy resumidamente, la clínica que presenta un paciente con cáncer colorectal derecho será sobre todo anemia, con también efecto masa palpable y alteración del hábito defecatorio, además de dolor si invade estructuras vecinas. Su morfología, su forma tumoral macroscópica suele ser vegetante, en contraposición a la del colon izquierdo, que es estenosante hacia la luz intestinal. Esta clínica puede variar según el segmento afecto y servir de guía para su localización. Así, en el ciego se presenta como el lugar de mayor riesgo de perforación al presentar la pared más fina. Cualquier obstrucción, aunque sea a nivel de sigma, puede acarrear una perforación cecal si la válvula ileocecal funciona correctamente. De igual manera y de forma general, la clínica que presenta un paciente con una neoplasia en colon descendente y sigma va a ser la rectorragia, el estreñimiento como posible oclusión intestinal y en menor frecuencia tumor palpable. En el colon izquierdo, que suele ser una morfología estenosante, los cambios en el hábito deposicional son una falsa diarrea por rebosamiento o estreñimiento por la reducción de la luz intestinal y la hematoquecia, que es salida de contenido hemático con las heces. En el recto, pues va a tener un síndrome anorrectal. ¿Y eso qué es? Pues bueno, pues urgencia rectal, tenesmo, que es la sensación de tener la necesidad de defecar y que a veces al intentar la defecación no se consigue y que no desaparece la sensación después de hacerlo. Otra clínica de la afectación de recto pues sería la diarrea con sangre y moco. Y bueno, pues básicamente sería eso. A nivel de diagnóstico, de forma general, igualmente, según países y la individualización de los casos,
pues en fin, test genéticos, si tiene una poliposis adenomatosa familiar, etcétera. O según los grados de parentesco, empezar a los 40 años si se ha tenido un familiar afecto con cáncer colorectal, por ejemplo. Pero en líneas generales, en general, por lo menos en España, en las personas sin factores de riesgo se recomienda a partir de los 50 años. Aquí en España se hace un screening poblacional. Bueno, pues la colonoscopia sería de elección. Sí, ¿por qué? Porque se va a visualizar de forma directa y puede biopsiarse, aunque eso es una opción cara. Se recomienda cada 10 años. Por tanto, al ser una opción cara, se opta también por el test de sangre oculta en heces. Y hay dos tipos. Y además este se hace cada 1 o 2 años. Tenemos el test químico que está basado en guayaco y el inmunológico. El inmunológico es el más sensible y es el que más se utiliza en mi país, en España. Son anticuerpos contra globina humana. El diagnóstico electivo de cáncer de colon se establece por colonoscopia y por biopsia. La colonoscopia debe ser completa para buscar tumores sincrónicos que pueda detectar en todo el recorrido del marco cólico. El enema opaco casi no se utiliza ya hoy día, pero bueno, no quería pasar esta oportunidad de enseñárselo el enema opaco, el contraste que entra de forma retrógrada hacia todo el marco cólico y que aquí se ve claramente un cambio de calibre entre la parte proximal y la parte distal del colon, en forma de lo que se conoce en medicina con imagen de manzana mordida. La extensión, una vez diagnosticado, se tratará de averiguar si ha afectado a otras estructuras lejos del tumor inicial. Bueno, pues la radiografía de tórax nos va a valer para buscar una metástasis pulmonar si hay una tumoración rectal, pero sobre todo la TAC, esta prueba de imagen nos va a permitir un estudio de extensión bastante exhaustivo en búsqueda de un engrosamiento mural irregular, una obstrucción, una dilatación retrógrada. Aquí se ve perfectamente como las asas están dilatadas de forma retrógrada, pero que aquí hay una oclusión con un engrosamiento de pared pues, sugestivo de neoplasia. Y luego, pues a nivel rectal también se recomienda una ecografía endorrectal y una resonancia pélvica que se puede hacer. Aparte de diagnosticar, nos puede permitir hacer una estadificación del tumor de forma local, pero nunca a distancia. Evidentemente habría que hacerle un escáner. Aquí, bueno, ya estamos entrando al segundo bloque que les comenté. También lo voy a decir de forma muy resumida. Antes de la cirugía, la estadificación preoperatoria en la TAC tóraco-abdominal con medio de contraste intravenoso y oral permite la evaluación de la localización real del tumor, la eventual invasión o la amenaza de estructuras vecinas y la detección de metástasis a distancia. La discusión del caso del paciente debe ser multidisciplinar. El cirujano digestivo tiene que participar, el propio especialista digestivo también tiene que participar, el anestesista, etc. Porque es importante para la selección del tratamiento. Una vez que hemos hecho una colonoscopia, lo que se está haciendo es un tatuaje de las lesiones con tinta china. Y esto es conveniente cuando uno ve que tiene un pólipo y se le resecciona el pólipo, se le deja una marca de tinta china porque posteriormente la cirugía es mucho más fácil la localización intraoperatoria, especialmente si la cirugía es por laparoscopia. La cirugía oncológica consiste en la resección del tumor más márgenes de seguridad, que son 5 centímetros en la parte craneal y distal al tumor, más los ganglios locales. Esta cirugía puede ser abierta o laparoscópica y se ha visto que la laparoscopia ofrece una tasa de supervivencia similar a largo plazo versus la laparotomía abierta. Se ha visto que la laparoscopia es segura y se ha visto que las ventajas es que la laparoscopia tiene menor dolor post cirugía y retorno precoz del funcionamiento intestinal.
La función de las técnicas laparoscópicas, pues en fin, esto simplemente a modo de curiosidad. eh, Se examinó en un ensayo aleatorio en el que se comparó la colectomía laparoscópica con la abierta y que, bueno, pues que incluso las tasas de recidiva a 3 años y las tasas de supervivencia general a 3 años fueron similares en ambos grupos, con lo cual se opta hoy día en su mayoría de procedimientos por la laparoscopia. El tratamiento de las cirugías, bueno, el tratamiento quirúrgico eh, que ofrece al paciente es el curativo. La cirugía ofrece un tratamiento curativo del cáncer colorectal. Como tal, la cirugía ofrece riesgos anestésicos y quirúrgicos que condicionan el devenir de los pacientes. Pues se ha visto que no es lo mismo una cirugía de urgencias cuando el paciente viene obstruido y a veces en un estado lamentable con perforación y abdomen agudo, que un paciente estudiado previamente y programado para una intervención quirúrgica, tras una correcta preparación de la misma. En los casos de los pacientes que llegan a urgencias, las prótesis mecánicas autoexpandibles podrían ofrecer un mejor resultado respecto a, por ejemplo, las complicaciones intra y extraquirúrgicas, que lo vamos a ver más adelante. El tratamiento quirúrgico evidentemente no es el motivo de esta ponencia pero debido a la heterogeneidad de los asistentes, voy a dar unas pequeñas pinceladas de forma de imágenes del gastrointestinal surgery, intentando contextualizar un poquito el acto quirúrgico y su dificultad, simplemente para que sepan un poco cómo se hace el tratamiento del cáncer colorectal de forma quirúrgica a través de imágenes. La hemicolectomía derecha lo que se hace realmente es pues quitar toda la parte del colon derecho, siguiendo la zona vascular. Consideramos la arteria cólica derecha aquí muy importante y aquí la rama derecha, la cólica media, para seccionar todo esto y poderlo enviar perfectamente al servicio de anatomía patológica. Se lleva mucho cuidado, bueno, pues se tiene que visualizar el uréter derecho aquí, el duodeno en la parte proximal arriba para no dañarlo, en fin, luego se hace la disección de los vasos y finalmente se corta a 10 centímetros de la válvula ileocecal y se va a hacer la parte del colon, que sería en esta parte, y se haría una anastomosis, una unión ileocolónica pues laterolateral o lateroterminal de forma mecánica o de forma manual, eso no importa ahora para el tratamiento de este tipo de cáncer de forma quirúrgica. Esto directamente, bueno, que lo sepan que puede ser ampliadas, tanto la derecha como la izquierda, pues bueno, pues si la afectación está más en el ángulo hepático o si aquí la afectación está más hacia la zona ventral, medial, fuera del ángulo esplénico, pues se puede hacer una ampliación de los gérmenes de resección quirúrgicos. Como les dije, voy a ser muy escueto en esto porque no es la finalidad de esta ponencia, pero sí que a nivel ilustrativo sí que les va a ayudar a entender un poco el contexto de la dificultad de la cirugía, de por qué cuando un paciente llega a la puerta de urgencias, si lo meten corriendo a operarlo sin estar optimizado, pues corre un riesgo. Y es porque una cirugía de este tipo no se hace tan fácilmente. Conlleva comorbilidades, conlleva un riesgo anestésico y quirúrgico importante. No es cualquier cosa, no es quitar un lipoma. Es algo muy serio y y que se necesita una gran precisión y que cualquier mínima ayuda puede ayudar a un resultado eficaz de la cirugía. Aquí una hemicolectomía izquierda, pues lo que esté indicada en tumores de colon descendente. La resección incluye el colon transverso izquierdo, el colon descendente y el sigma hasta el promontorio sacro, con una ligadura central de la arteria mesentérica inferior que la vemos ahí. Si el cáncer está localizado en el sigma, pues, lo que se hace es reseccionar pues, el sigma también siguiendo territorios vasculares y luego haciendo
una anastomosis, en este caso colorectal, que sería así, ¿no? En este caso sería de la hemicolectomía izquierda, pues se bajaría el transverso y se uniría al recto con una endograpadora circular que se disponen en los quirófanos, que automáticamente se queda todo grapado con dos líneas de grapas y que estos rodetes que cortan de este extremo y de este también se mandan a analizar y nos va a servir para saber si los márgenes están afectos o no a nivel neoplásico. De lo más extenso a lo más mínimo, y yo creo que me quedan 2 diapositivas y en imágenes les pido perdón porque simplemente quería decirles que no es cualquier cosa meternos a quirófano de cualquier forma con un paciente. De lo más extenso a lo más mínimo tenemos una colectomía total, una panproctocolectomía total, que es todo, pues el recto, el sima, todo el marco cólico. A lo más mínimo una mucosectomía no rectal, es decir, este es el ano, hay una afectación T1 que puede ser una persona que realmente sea una neoplasia muy superficial que se pueda quitar quitándole la mucosa, la primera capa de la luz intestinal. O que sea una persona que realmente tenga, pues no sé, muchísimas comorbilidades, que no va a aguantar un riesgo quirúrgico ni anestésico y que se puede optar por la resección de forma superficial, así, que sería lo mínimo una mucosectomía, que quedaría simplemente pues el efecto, se le ha reseccionado la mucosa y después se sutura y evidentemente serían para tumores no profundos. Y no quería pasar esta oportunidad de enseñarles lo más avanzado de la cirugía en estos momentos, que es la cirugía robótica. Muy por encima, tan solo con una diapositiva del futuro que ya es presente de la cirugía robótica, lo que se conoce como el Da Vinci. El Da Vinci se empieza a implantar en los grandes hospitales. Esta técnica permite intervenir al paciente sin tocarlo, desde una consola dirigida por el cirujano a distancia del paciente. Si ustedes ven aquí, esta sería la consola, aquí tienen pedales, aquí tiene unos joysticks que puede manejar en todas las direcciones. Aquí estaría el cirujano sentado, no vemos al paciente por ningún lado, ¿verdad? En esta consola se apoya la cabeza y se podría ver una visión y esto lo que nos va a hacer es libertad de movimientos del cirujano como principal virtud con los joysticks, los pedales. Nos va a ofrecer operar a distancia con una visualización como aquí estamos viendo de estructuras anatómicas con una resolución espectacular que ofrece una visión, permítanme la expresión brutal, de forma prácticamente como si uno estuviera dentro del cuerpo del paciente, para que nos va a ofrecer una mayor precisión en la cirugía oncológica, ya que uno va a poder reseccionar en la raíz de los vasos. Y bueno, pues aquí está el paciente que tiene el robot Da Vinci encima, son 4 brazos puestos diagonalmente en torno al tumor a reseccionar. En este caso hay un segundo cirujano que ayuda metiendo endograpadora, pero existe la modalidad de que ni siquiera se necesite ayuda con un brazo que ya lleve la endograpadora. En fin, no, me parece algo fascinante un progreso de la cirugía y en el cáncer colorectal va a ser la novedad. Por tanto, ya modo de resumen, en el estadio 1 la cirugía es curativa por sí sola, al estar el tumor localizado en las primeras capas, hasta la muscular propia, con alta tasa de curación. En el estadio 2 se recomienda la resección quirúrgica amplia. La quimioterapia adyuvante es polémica. También se sabe que en algunos estadios 2 son más proclives a la recidiva y no se ha visto mayor supervivencia con quimioterapia adyuvante, la posterior a la cirugía, con 5-fluoracilo o lo que sea 5-FU. En el estadio 3, el tratamiento es cirugía
y además quimioterapia. Miren, en el año 2000 supuso un punto de inflexión en la adyuvancia quimioterápica. Antes del año 2000, tras intento de varias combinaciones con el 5-fluoracilo, el levosindesman, la leucovorina, en fin, no sé, la semustina, incluso la vincristina, de todo quedó la acción del 5-fluoracilo más leucovorina como la opción preferida en líneas generales, la que dio mejores resultados. Sin embargo, después del año 2000, con la capecitabina, que es un equivalente a la 5-fluoracilo más la leucovorina intravenosa juntos, se comprobó que al añadir oxiplatino se aumentaba la supervivencia. Por tanto, apareció el FOLFOX4, que es una de las terapias en vigor, que son el 5-FU más la leucovorina más el oxiplatino. Bueno, pues con esta terapia se ha visto la supervivencia a los 5 años en mayor del 70%, por tanto se adoptó como una de las terapias importantes, como les digo, el FOLFOX4. Este tratamiento está sacado del Instituto Nacional del Cáncer. En el estadio 4, que es, como ustedes ya saben, el peor estadio con metástasis, la combinación de capecitabina y oxaliplatino, el conocido como CAPOX, es un tratamiento estándar aceptado para pacientes con cáncer de colon metastásico. Pero hay otras preguntas. ¿Cómo se hace el tratamiento de las metástasis hepáticas? Se diagnosticará metástasis hepáticas en cerca del 50% de los pacientes con cáncer de colon, ya sea en el momento del cuadro clínico inicial o como resultado de la recidiva de la enfermedad. La cirugía de la resección de las lesiones hepáticas es posible en determinados casos si son en un número limitado, si son intrahepáticas, si hay un mínimo compromiso vascular, si la reserva hepática funcional es suficiente, entre otras, se puede hacer un tratamiento quirúrgico. Pero la quimioterapia adyuvante, o sea, la posterior a la cirugía, o neoadyuvante para metástasis hepáticas resecables es recomendable. Pues miren, hay dudas. La función de la quimioterapia adyuvante después de una resección potencialmente curativa de metástasis hepáticas es incierta. En fin, individualizando los casos más extremos, la quimioterapia neoadyuvante para metástasis hepáticas irresecables podría hacer a pacientes aptos para resección si responden bien a la quimioterapia. Sería como un tratamiento puente quimioterápico para hacer la resección quirúrgica. Estos pacientes tienen tasas de supervivencia de 5 años similares a los de pacientes con enfermedades resecables desde el principio. Además, por último, decirles que se está probando combinaciones con numerosos ensayos, incluyendo anticuerpos monoclonales como el cetuximab, que es un anti-EGFR, el bevacizumab, por ejemplo, es un anti-VEGF, o el regorafenib, que es un inhibidor de las múltiples vías de la tiroxina cinasa. En fin, como les dije, el tratamiento se individualiza y está en continua investigación. Y por fin llegamos a este bloque que, como ya les había dicho, los pacientes que llegan a urgencias vienen en otras condiciones generales. Les había dicho que se podían encontrar pacientes que tan solo vienen con 2-3 días de estreñimiento y algún vómito, hasta pacientes que llegan con dolor abdominal intenso, con abdomen en tabla, con inestabilidad hemodinámica y perforación que le comprometen la vida a muy corto plazo, necesitando una intervención emergente que no urgente. Sin embargo, salvo los pacientes que llegan críticos constituyendo una situación quirúrgica emergente, los demás pacientes se pueden hacer un tratamiento de optimización de cara a la cirugía, o por lo menos se podría hacer, independientemente de las medidas que se deban de poner a todo paciente. Esas medidas son
pues independientemente a ponerlo en dieta absoluta, a una sonda nasogástrica a bolsa, a un tratamiento de soporte con fluidoterapia, con antibiótico-terapia para evitar las consecuencias de la translocación bacteriana, entre otras. Y esta optimización, independientemente a todo lo que les he comentado previamente, podría pasar podría pasar por la implantación de una prótesis mecánica autoexpandible. Las prótesis mecánicas autoexpandibles se pueden poner como tratamiento puente a la cirugía. Puente a la cirugía porque la cirugía va a ser en un segundo tiempo, va a ser posterior a la implantación de la prótesis mecánica autoexpandible. ¿Por qué? Porque va a llegar con un mejor estado general del paciente, porque se va a poder descomprimir el colon o directamente también se podría poner como tratamiento paliativo en aquellos pacientes con alta morbilidad que no soportarían una cirugía. Pero, ¿qué es una PMAE? Una prótesis colónica metálica autoexpandible. ¿Qué es una PMAE? La PMAE es una malla cilíndrica compuesta en su mayoría de casos por nitinol. Nitinol es una mezcla de níquel y titanio que se expande al liberarse de forma endoscópica previamente comprimida para poder pasar a través de la estenosis formada por la neoplasia. Bueno, al expandirse o abrirse se logra ampliar la luz colónica estenosada. Son similares, si me lo permiten, incluso de la misma familia que las prótesis biliares que se ponen en el colédoco para eliminar el cálculo biliar, o incluso los stents coronarios que amplían la luz arterial del vaso coronario para aumentar el riego sanguíneo al músculo cardíaco, por ejemplo. Pues en este caso las PMAs colónicas intentan abrir la luz intestinal para el paso de las heces y descomprimir así el colon. Cuando hay una obstrucción, la parte previa a la obstrucción, la parte proximal, está distendida, se está inflando, se está distendiendo por el cúmulo de heces y sin embargo la distal a la obstrucción está estrechada. Pues como un efecto de presión negativa o de succión que hace que la luz intestinal sea de menor calibre. Las PMAEs se colocan endoscópicamente para abrir dicha obstrucción y equilibrar así ambos lados con el paso de las heces. Y esto va a repercutir muy directamente en esas imágenes que ya habíamos pasado antes, que parecía que no iban con la charla de las cirugías, de la hemicolectomía izquierda-derecha, de la resección anterior de recto, de las hemicolectomías ampliadas. Pues va a querer decir mucho porque no es lo mismo hacer una anastomosis con un diámetro craneal y caudal igual en la luz colónica que un diámetro bastante más grande en la colon proximal y bastante más pequeño en el colon distal, porque ahí la anastomosis va a ser más peligrosa al tener diámetros diferentes y que tiene que estar completamente sellado para que no se perfore, para que no haya una fuga anastomótica, para que no haga una peritonitis fecaloidea. Las prótesis pueden ser además cubiertas o no cubiertas, es decir, con una piel, entre comillas, que forran la prótesis por dentro. Las no cubiertas presentan menos probabilidad de migración porque se quedan mejor ancladas y permiten la toma de biopsia. Pero vamos a empezar. Vamos a hablar un poco de historia. Estudios previos han demostrado que el 8-29% de los pacientes con cáncer colorectal debutan en el momento del diagnóstico como una obstrucción intestinal. Es decir, uno cuando ya llega a urgencias a lo mejor no sabía ni siquiera que tenía una neoplasia y de repente debuta con una obstrucción intestinal. Históricamente las obstrucciones de intestino grueso eran tratadas mediante descompresión quirúrgica de urgencias, realizándose como procedimiento quirúrgico una colostomía temporal o permanente, con altas tasas de morbilidad y de mortalidad, que variaban entre el 7 y 22% las de morbilidad y del 30 al 60% las de mortalidad. Estas tasas
de morbimortalidad están relacionadas, como les decía previamente, por las pobres condiciones generales del paciente, neoplasias de alto grado de estenosis, dilatación de asas, vómitos, etc., que en ocasiones asociaban cuadros sépticos abdominales. Y el manejo quirúrgico de un intestino no preparado, es decir, sin una preparación mecánica de limpieza, sin una profilaxis antibiótica, lo que podía provocar era derramamiento fecal intraoperatorio dentro de la cavidad abdominal, si no estaba bien preparado. Por otro lado, las colostomías realizadas conllevan una evidente alteración de la calidad de vida, y únicamente el 60% de los pacientes a los cuales se le había realizado una colostomía se podían someter a una reconstrucción de la colostomía. Es decir, que había un alto porcentaje de pacientes que se quedaban con una colostomía de forma permanente. Actualmente, la inserción de una prótesis metálica autoexpandible en los cánceres de colon obstructivos se reconoce como una alternativa óptima para la descompresión del intestino. Aunque fue inicialmente propuesto como un tratamiento paliativo para la obstrucción colónica, la PMAE ha sido implementada también como una terapia puente a la cirugía en enfermedad potencialmente curable. Es decir, primeramente se puso como tratamiento paliativo y después se vio que podía tener utilidad para una enfermedad que también fuera curable y que permitiera llegar con mejores condiciones a la cirugía. Este procedimiento permite convertir una cirugía de urgencia agravada con una alta morbimortalidad en una cirugía programada oncológica, que en una sola fase permite la resección completa del tumor y la realización de una anastomosis colónica, optimizando las condiciones generales del paciente y permitiendo hacer un estudio de extensión del tumor antes del procedimiento quirúrgico. Uno gana tiempo con la prótesis, el colon se está descomprimiendo, a su vez se puede hacer el estudio de extensión con un escáner y el paciente va en mejores condiciones al quirófano. Hay varios estudios, por ejemplo llevado a cabo en Japón, que compara el drenaje rectal versus la PMAE para la descompresión colónica, concluyendo entre otras cosas que de los tratamientos de radiología endoscópica e intervencionista disponibles actualmente, la colocación de stent en el colon puede tener una eficacia espectacular, pudiendo los pacientes caminar y comer poco después del tratamiento. Revisiones de la literatura científica han mostrado resultado a corto plazo más favorable en los procedimientos de colocación de la PMA, de la prótesis mecánica autoexpandible, como terapia puente a la cirugía, que la propia cirugía de urgencias, tanto en términos de morbilidad como en creación de estoma, de anastomosis primaria y de incluso de estancia hospitalaria. Sin embargo, la principal preocupación de la estrategia puente a la cirugía definitiva mediante la colocación de una PMAE en el cáncer colorectal es la influencia sobre los resultados oncológicos a largo plazo. Algunos estudios demostraron una peor supervivencia y una mayor tasa de recurrencia local en los pacientes tratados con PMAE comparados con lo de la cirugía de urgencia. Teóricamente, la perforación y la manipulación mecánica inducida por la colocación de la prótesis colónica podría tener un impacto negativo sobre los resultados oncológicos. Es más, en términos de perforación, estudios previos demostraron que la perforación inducida por la prótesis colónica fue un importante factor de riesgo para la recurrencia local y la diseminación tumoral. Por ejemplo, este estudio concluye que como un puente hacia la cirugía, pues la prótesis permite una anastomosis primaria exitosa, más alta y con tasas de estomas más bajos en general, sin diferencias significativas en complicaciones o mortalidad. Sin embargo, las tasas de éxito técnico y clínico para la colocación de la prótesis colónica
fueron más bajas de lo esperado y, ojo, asociándose con una alta incidencia de perforación clínica, una perforación clínica y silenciosa. Y ustedes me dirán, pero si todo es en contra. Bueno, vamos a seguir. Estudios en contra. Además, hay estudios contrarios a la colocación de PEMA y no solamente no lo recomiendan y ni la nombran, sino que dicen que no hay que ponerlo, básicamente. Pues esos estudios, los cuales se afirma, son, por ejemplo, estos, no hay que buscar mucho, estos mismos, del año 2015 y del año 2014, bastante recientes, en los cuales se afirma que la colocación del stent colorectal como puente hacia la cirugía no mostró beneficios significativos a corto o largo plazo. No mostró beneficios significativos a corto o largo plazo en comparación con la cirugía solamente. Y encima se asoció con la siembra peritoneal después de la perforación. Por lo tanto, la colocación de stent antes de la cirugía solo debe considerarse en pacientes con un alto riesgo de complicaciones asociadas a la cirugía de emergencia. Esa es la conclusión de algunos de estos estudios. Se hicieron estudios en diferentes partes del planeta, desde Asia a Europa, como por ejemplo este estudio holandés de la imagen inferior sobre la prótesis colónica y obstrucción colónica maligna, titulado Resultado oncológico de la obstrucción colónica maligna en el ensayo holandés STEN-IN 2, que concluye con la colocación de un stent. Fíjense, concluía con la colocación de un stent para la obstrucción colónica maligna se asoció con un riesgo de recurrencia en este ensayo, pero los números son pequeños, no existiendo pruebas suficientes. Pero se asocia a un riesgo de recurrencia. Bueno, sin embargo, y en un estudio mucho más reciente, otros metaanálisis han obtenido resultados oncológicos relativamente equivalentes. Sin ir más lejos, en el año 2015, un potente estudio, un metaanálisis de Matsuda en 2015, titulado Comparación de los resultados a largo plazo del stent colónico como puente a la cirugía y cirugía de emergencia para la obstrucción maligna del intestino grueso. Un metaanálisis. Bueno, pues este metaanálisis concluyó que los resultados de este metaanálisis a largo plazo, así como los resultados a corto plazo, bien descritos, sugieren que la prótesis mecánica autoexpandible podría ser una estrategia alternativa prometedora para pacientes colorectal obstructivo. Y ustedes me dirán, pero Antonio, me ha puesto varios estudios diciéndome que las prótesis son prácticamente lo peor, que son prácticamente diseminar el tumor. Y ahora me está poniendo, pues, que igual no. ¿De qué va esta charla? ¿No? Uno se puede estar pensando de qué va esta charla. ¿Por qué me están diciendo sí y ahora no? Bueno, la comunidad científica debatió durante años la colocación de la PMI, de la prótesis colónica en los pacientes obstruidos, con numerosos estudios en búsqueda de la idoneidad o no de tales prótesis. En pocos años surgieron varios estudios, 2010, 2012, 2014, ahora 2015, ya hay estudios de 2018, 2019. En cuanto al pronóstico, todos en cuanto al pronóstico a medio y largo plazo. A ver, el miedo es claramente a que se favorezca la propagación de la enfermedad a distancia, incluso a que perforaciones iatrogénicas o sin ellas, o sea, se esté favoreciendo la diseminación del tumor, incluso la recidiva local, incluso su diseminación hematógena. Entonces la comunidad científica, muy bien hecho, pues optó por una actitud prudente.
colocándose en la mayoría de los casos en pacientes con una alta comorbilidad y con un altísimo riesgo quirúrgico. Pero dijeron, bueno señores y señoras, no vamos a poner a un paciente de 32 años con un cáncer obstruido, que los hay, una prótesis y que en un año tenga una metástasis hepática o en otra parte o en un pulmón. Pues vamos a ponérselo una persona que tiene muy mal estado general, con un alto riesgo quirúrgico, con un alto riesgo anestésico, les diría una persona añosa, pero es que hoy día una persona anciana puede tener casi la misma calidad de vida que un adulto relativamente joven. Una persona mayor que es activa, pues se considera que es una persona que satisface sus necesidades básicas de la vida diaria. Por lo tanto, no me refiero a ese tipo de personas, sino a una persona que tiene un alto riesgo incluso oncológico, quirúrgico y anestésico, y dice, bueno, pues le ponemos la prótesis oncológica a este paciente, como diciendo, permítanme, esto es una burrada, no tendría por qué decirlo, pero es así. Bueno, nos podemos permitir el riesgo de poner esta prótesis en este paciente porque no tenemos mucho paciente, ¿no? Más que una persona que no tenga riesgo y que sea una persona potencialmente curativa. Bueno, y uno se pregunta si las prótesis son o no beneficiosas. Parece que no, aunque sí, y surge la lluvia de ideas. Toda idea es buena si es con intención constructiva, pero hay que empezar retomando todo desde el principio, comprobando cada afirmación, contrastarla previamente con estudios científicos y rebatir conclusiones, porque en medicina la verdad es relativa. Y lo que hoy es no, mañana es sí, o viceversa. Y el ser humano se pone a pensar, y en los últimos años se han llevado a cabo algunos estudios pilotos con la intención de evaluar los hallazgos histológicos que se produce tras la inserción de una prótesis colónica en pacientes con obstrucción de intestino grueso por neoplasia. Hoy día se desconoce cómo pueden estos cambios patológicos afectar al potencial tumoral. Entonces, ¿la prótesis beneficia? ¿Perjudica? El año pasado en nuestro hospital nos pusimos a valorar de forma retrospectiva el doctor Delgado y yo nos pusimos a valorar de forma retrospectiva pues un conjunto de pacientes y realizamos un estudio cuanto menos interesante. En este estudio retrospectivo descriptivo abarcó un periodo desde 2010 a 2018. Desde el momento del diagnóstico de la neoplasia colónica estenosante o intervención quirúrgica hasta 3 meses después de dicha intervención. A los pacientes de esta muestra, que están a su vez subdivididos en 2 grupos, según si tuvieron una intervención quirúrgica tras la colocación de prótesis colónica o directamente, sin terapia puente, durante el ingreso inicial del diagnóstico. Es decir, pacientes con prótesis colónica y pacientes sin prótesis colónica. Claramente 2 grupos de trabajo, completamente definidos. Estas fueron algunas de las variables recogidas en el estudio, pues en fin, datos demográficos, ¿no? Estancias hospitalarias, edad, el tiempo quirúrgico. ¿Ustedes se acuerdan cuando les hablaba en la diapositiva de no, es que en este estadio los ganglios que resecamos con una ampliación en la técnica quirúrgica parecían como imágenes que no iba con la prótesis? Pues fíjense ahora como el número de ganglios, aquí también se pueden recoger, etcétera. Luego también se valoró otros ítems como las complicaciones intraquirúrgicas. Por cierto, las estudiadas fueron pues la reconversión de cirugía
de laparoscopia a cirugía abierta por dificultad, la iatrogenia de estructuras no colónicas, pues que uno dañe el recto de forma evidentemente accidental, en la vagina, la vejiga o el bazo, entre otros, que haya habido también de forma accidental o incluso en la separación de estructuras, un deslosamiento, perforación intestinal y fuga. Todo esto porque ya les he dicho con las imágenes previas la complejidad que tiene una cirugía, que no es cualquier cosa, que no es quitar una uña, sino que es algo realmente bastante brutal, pues se fueron recogiendo y también se recogieron complicaciones extraquirúrgicas en el periodo de convalecencia. Durante la hospitalización, pues ¿cuáles fueron? Pues por ejemplo la discencia de anastomosis, si tuvieron fiebre, sepsis, hicieron fístulas con el paso de los primeros meses paravesicales, pararectales, si tuvieron infección de herida, si tuvieron una ITU, una infección del tracto urinario, si tuvieron problemas cardiológicos, pues llámese una fibrilación auricular, un flúter, una insuficiencia cardíaca, un edema agudo de pulmón y otras, pulmuridas, flebitis, fracaso renal, síndrome compartimental, síndrome de desorientación, en fin. Todo esto se fue recogiendo a lo largo de todo un año de búsqueda retrospectiva. ¿Y qué resultados nos ofrecieron en este estudio inicial? Bueno, pues los pacientes que no tuvieron una prótesis, de los que no tuvieron una prótesis, el 75% de los pacientes presentaron una complicación intraquirúrgica. Sin embargo, los pacientes con una prótesis, tan solo el 25% presentó una complicación intraquirúrgica respecto del total de pacientes con prótesis, claro. Es decir, las complicaciones intraquirúrgicas de los pacientes que portaron prótesis colónicas, esas complicaciones, un 25%, respecto de los que no llevaron prótesis y se complicaron un 75%, presentaron complicaciones un 75%, son menores evidentemente de los que llevaron prótesis. Tuvieron menos complicaciones, pero claro, no lo digo yo. Con el programa SPSS se vio que son estadísticamente significativos, con una significación asintótica de chi cuadrado de Pearson de 0,042, es decir, una P inferior a 0,05, por lo tanto es significativamente reseñable y por lo tanto significativamente válido este resultado para este estudio. De igual manera, de los pacientes que presentan prótesis, sufren complicaciones posquirúrgicas el 23,3% y los que no tienen prótesis presentan complicaciones el 76,7%. No tienen prótesis y presentan complicaciones se catalogó con el valor 1, 76 versus un 23,3% que sí tienen prótesis. Se puede concluir que las complicaciones postquirúrgicas son menores en los que portan prótesis, con una significación estadística con una P menor a 0,05. Conclusión de esta parte. En los pacientes que presentan prótesis de colon se ha objetivado una menor tasa de complicaciones, tanto intraquirúrgicas como extraquirúrgicas, dentro del periodo estudiado. Estos resultados muestran significación estadística, por lo que la posibilidad de error debido al azar es baja. Pero, ¿tienen el mismo LNR? ¿Y eso qué es el LNR? Pues miren, se ha relacionado un menor LNR con un mejor pronóstico de la enfermedad. El LNR es un cociente que resulta de relacionar el número de ganglios resecados positivos para la enfermedad respecto del número total de ganglios reseccionados en el acto quirúrgico. Numerosos estudios han relacionado que si el paciente ha presentado un menor número de ganglios reseccionados afectos, es decir, menor número de ganglios positivos para la enfermedad, es un indicativo de que la enfermedad está menos avanzada y que el pronóstico podría ser mejor. En este caso se midieron los resultados de LNR
Los pacientes sin prótesis de colon, que fueron un total de 72 pacientes, presentaron en la estadística grupal un valor medio de ganglios positivos partido de ganglios reseccionados de 0,2114, mientras que los pacientes con prótesis de colon previa a la cirugía, un total de 62 pacientes, presentaron un valor medio de 0,0987, es decir, un valor de LNR menor en los pacientes con prótesis versus pacientes sin prótesis. Ojo, ya les digo, el número medio de ganglios reseccionados superior a 12. Ya vamos uniendo cabos con las primeras imágenes donde se especificaba la ítems de calidad en las cirugías y por qué el acto quirúrgico y todo esto. Pues todos con un número de ganglios reseccionados mayor de 12. En la prueba estadística para muestras independientes, la prueba de Levene de igualdad de varianzas y la prueba de T para la igualdad de medias, muestra una significación estadística con una P menor al 0,05 a favor de un menor LNR en pacientes portadores de prótesis colónica con un 95% de intervalo de confianza, moviéndose este intervalo entre el 0,031 y el 0,1940. Es decir, que el valor de LNR menor en los pacientes con prótesis colónica versus versus pacientes sin prótesis fue estadísticamente significativo. Como conclusión de este apartado podríamos decir que los pacientes en este estudio retrospectivo, que no es prospectivo, soy el primero que es crítico con el estudio realizado, es un estudio retrospectivo realizado. Los pacientes que tienen terapia puente con prótesis de colon tienen un número menor de ganglios positivos respecto al número total de ganglios resecados en el resultado de la anatomía patológica. Estos pacientes presentan, como hemos dicho, un LNR menor estadísticamente significativo. En diversos estudios, un menor valor de LNR está siendo relacionado con un mejor pronóstico en los pacientes tratados de neoplasia. Esto podría extrapolarse a que portar una prótesis colónica podría estar relacionado con un mejor pronóstico, por lo que se plantea un estudio prospectivo de pacientes con y sin prótesis seguidos en consulta de cirugía general y digestivo. Y miren, los resultados que les acabo de exponer a todos ustedes del LNR en pacientes con prótesis y sin prótesis fueron aceptados para su defensa oral recientemente. Fue una defensa a través de una comunicación oral en la 22ª reunión nacional de cirugía realizada en Santander, en Cantabria, en España, en noviembre de este pasado año 2019, o sea, hace menos de medio año. O sea, todo está bastante actualizado, todos estos datos. Otros estudios que son parte del mismo, quiero decir, otros resultados que son parte del mismo estudio, pero que no fueron presentados en dicha reunión nacional de Santander, no fueron presentados, fueron referentes a la recidiva local. Pues miren, en ese estudio a nosotros nos sale que una de los que no llevaron prótesis, un total de 64, presentaron recidiva local, lo que constituyó un 83,3% de los que, en cambio, de los que no llevaron prótesis, aquí no llevaron prótesis, presentaron recidiva local un 83,3%. Sin embargo, de los que sí llevaron prótesis, presentaron una recidiva local el 16,7%, pudiéndose extraer que los pacientes que tienen prótesis presentan menor tasa de recidivas locales. Pero claro, eso lo puedo decir yo, pero habrá que ver si es significativamente estadístico. En la prueba de chi cuadrado de Pearson
presenta una significación asintótica bilateral del 0,003, siendo estadísticamente significativa. Por tanto, sí que se puede afirmar que tienen menor recidivas a nivel locorregional, local. De los que no tienen, respecto a la recidiva a distancia, también estos resultados no se presentaron en el Congreso Nacional de Cirugía en España. Pues bueno, a nosotros, fíjense, nos salen que los que no tienen prótesis presentaron una recidiva a distancia del 55,6% y los que sí tuvieron prótesis presentaron una recidiva a distancia del 44,4%, pudiéndose extraer en un primer tiempo, ¿no? Pues bueno, así básicamente mirando esa gráfica se puede extraer que los pacientes que tienen prótesis presentaron una menor tasa de recidivas, ¿no? A distancia, 44,4% aquí versus el 55,6% de los pacientes que no tuvieron prótesis. Sin embargo, no lo podemos afirmar porque pudo ser un hallazgo azaroso, por el azar, ya que la significación asintótica con un Chi cuadrado de Pearson fue de 0,680, es decir, no fue estadísticamente significativo, puesto que la P es mayor a 0,05, no lo podemos afirmar. Los pacientes con recidiva a distancia no muestran una relación estadística en cuanto a que el tratamiento inicial con prótesis o sin ella sea determinante en la aparición de tumor a distancia, es decir, en consecuencia, pues no se pudo establecer que tener prótesis o no beneficiara o empeorara la probabilidad de sufrir recidiva a distancia, más allá de la debida al azar. Es decir, no se pudo afirmar en este estudio retrospectivo que favorezca o empeore la aparición de prótesis a distancia. Por tanto, como conclusión a esta ponencia de prótesis colónicas, que me consta que para muchos de ustedes será la primera vez que escuchan incluso hablar de una prótesis colónica, vamos a concluir que no se pudo concluir, valga la redundancia, ni a favor ni en contra de que las prótesis metálicas autoexpandibles favorecieran o beneficiaran sobre la metástasis a distancia. Es por ello que se puede concluir esta humilde ponencia con que el tratamiento del cáncer colorectal en estadios iniciales es la cirugía y que según avanzan los estadios el tratamiento es una combinación de terapias. Se puede concluir también que las prótesis colónicas, las PMAs, podrían ser un tratamiento puente a la cirugía programada, sin empeorar el pronóstico del paciente como se estaba creyendo en años anteriores. Quiero terminar diciendo que se necesitan proyectos de investigación con análisis moleculares e inmunohistoquímicos que estudien los tejidos de pacientes que tienen una prótesis y los que no tienen prótesis. De hecho, ya hay un estudio iniciado buscando y analizando lo que les acabo de comentar, para determinar si empeora el pronóstico a largo plazo del paciente o no lo empeora, o incluso lo beneficia, es decir, o lo empeora, no lo empeora o incluso lo beneficia. Y me van a permitir que les ponga una frase que a mí personalmente me motiva y me encanta, de Nelson Mandela, que dice: todo parece imposible hasta que se hace. Muchísimas gracias, siento haber sido muy pesado, es un tema muy complicado, es un tema muy complejo y les pido disculpas sobre todo por haberme tenido que aguantar además una hora casi 20, que me he liado a hablar aquí. Tengan un buen día y por favor sigan así, sigan con sus inquietudes intelectuales. Para mí ha sido un placer poderme dirigir a todos ustedes. Un saludo.